Hola, buenas tardes a todos y buenos días para algunos que nos escucháis desde Latinoamérica. Bienvenidos a un webinar más de Atento. Mi nombre es Verónica Mesa y voy a estar hoy con ustedes presentándoles el webinar Gestión de Expedientes Legales Laborales con Atento. Son las 17 horas en punto aquí en España, como les comentaba. Vamos a dar comienzo y lo primero que me gustaría hacer es explicar un poquito la dinámica del webinar. Los webinars de Atento se dividen básicamente en dos grandes bloques. Voy a compartir mi cámara ahora para que me veáis y me conozcáis. Ok. Los webinars de Atento, como decía, se dividen en dos grandes bloques. El primer bloque, por un lado, pues es el bloque teórico, es el bloque en el que explicamos un caso de gestión documental y cómo este caso o esta problemática puede ser resuelta con un gestor documental como Atento. A continuación, tenemos un segundo bloque que es la fase de demostración del producto, en el que vemos realmente el producto en funcionamiento. Y por último, antes de finalizar, digamos, todo lo que es el webinar, pasamos a una fase de preguntas. ¿Cómo funciona la fase de preguntas? Pues la fase de preguntas funciona de la siguiente manera. Vosotros tenéis dos opciones. Podéis utilizar la herramienta de la mano levantada cuando queréis que os abra el micrófono para hacer vuestra pregunta a viva voz. ¿De acuerdo? Lo único que necesitáis es tener un micrófono en vuestros equipos. En ningún caso se os va a abrir también la cámara web, entonces por eso no os preocupéis, solamente tendríais habilitado el audio y os escucharíamos, ¿de acuerdo? Y la segunda opción es a través de la herramienta del chat, ¿vale? Mediante la herramienta del chat podéis plantear las preguntas que queráis y yo leeré esas preguntas y las responderé. De acuerdo. Os recomiendo, por ejemplo, a los que tenéis preguntas un poquito más técnicas o preguntas más complejas, que utilicéis siempre la herramienta de mano levantada, porque así si yo necesito, digamos, más feedback, más información para responder vuestra pregunta, pues al tener el micrófono abierto podemos tener una pequeña conversación y me podéis comentar cualquier cosa que sea relevante para contestar la pregunta. Ok, sin más, vamos ya a lo que es el webinar en sí. Voy a quitar mi cámara, ¿de acuerdo? Y comenzamos con la exposición. Bueno, lo primero que quiero que revisemos es a quién está dirigido este webinar. Bueno, este webinar esencialmente está dirigido a dos tipos de perfiles. En primer lugar, aquellas empresas que tienen departamentos legales o de recursos humanos que trabajan con temas legales relativos a sus expedientes y que quieren hacer un seguimiento de todas estas actividades legales abiertas o procedimientos abiertos en relación a sus empleados. Y luego, por otro lado, están aquellas empresas que son bufetes, abogados en general, o en fin, cualquier empresa encargada de llevar estos temas legales laborales para otras empresas. De acuerdo, en esos dos escenarios, digamos que podemos encuadrar lo que vamos a ver hoy. Y aunque no aparece aquí en esta diapositiva, es muy importante que tengáis en claro que este webinar es un ejemplo de cómo Atento se puede adaptar a necesidades específicas de un cliente y de un sector, ¿de acuerdo? Entonces, si esta no es vuestra problemática, pero estáis aquí en este webinar, o sea, la información que os tenéis que llevar es que Atento puede ser adaptado para cubrir una determinada problemática que tengáis, ¿de acuerdo? Habría que realizar, digamos, un estudio, plantear unos requerimientos y llevar a cabo la configuración necesaria en el sistema, pues, para que el sistema obedezca, digamos, a esas necesidades particulares que tenéis. Pero la idea importante aquí es esa, ¿no? Que tenemos una herramienta que se puede adaptar para esos casos. Volviendo al tema de estas empresas que trabajan con expedientes legales laborales,
¿cuáles son los problemas que están sufriendo en la actualidad? ¿Vale? La mayoría de ellas está llevando una gestión de estos expedientes en papel o en sistemas que no están preparados para llevar un control adecuado de ella. Entonces, el primer problema que tienen es, digamos, una imposibilidad de rápidamente, a simple vista, ver y hacer un seguimiento a todos los procesos que tiene abiertos, ¿no? Esto es, por supuesto, muy grave, ¿no? Ya que no llevar un seguimiento adecuado a estos procesos pues puede acarrear sanciones considerables, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el primer problema. Luego tenemos, por ejemplo, otro problema y es que en un expediente en papel, pues para nosotros saber en qué fase está y por qué fase ha pasado y todo el histórico, pues tenemos que abrir, digamos, un legajo y comenzar a visualizar todos los documentos y con Atento, como vais a ver, es mucho más sencillo porque a un golpe de vista podemos saber realmente todas esos movimientos, esas fases por las que ha atravesado, digamos, un expediente legal laboral. ¿Qué otra dificultad? Bueno, esta es especialmente importante en aquellas empresas que trabajan para otras empresas con estos temas legales, y es que es muy difícil saber qué letrado está a cargo de qué proceso, ¿no? Cuando se alcanza un volumen importante o en empresas incluso que, digamos, tienen un tamaño considerable y que tienen varias sedes en las que llevan distintos procesos, procedimientos legales laborales, pues es bastante complicado saber qué persona, qué letrado está a cargo de cada proceso, qué letrado o incluso también qué usuario o sea, qué empleado de nuestro departamento de recursos humanos o etcétera, ¿de acuerdo? Por otro lado, pues tenemos el problema de que es normalmente lo que suele ocurrir, por ejemplo, en empresas que tienen varias sedes y eso, es que al final, digamos, una consulta centralizada de la información de cualquier proceso que afecte a la empresa en ese momento, pues es casi que imposible, ¿no? Porque la documentación física está ligada a una ubicación física y para ver un proceso determinado, pues hay que ir a la sede en la que se está tratando ese proceso, etcétera, ¿no? Luego, por supuesto, lo que todos sabemos, ¿no? O sea, ya en esa época en la que estamos, pues hay una necesidad de que la gestión de toda esta documentación se haga en digital, ¿no? Ya ninguno queremos, digamos, ese trabajo en papel porque ya todos sabemos los costes, ¿no? O por otro lado, bueno, como ya he ido mencionando a lo largo de esta enumeración de problemas, cuando estamos trabajando desde distintas sedes, de distintas ubicaciones, desde distintos países o incluso en el mismo país, en diferentes zonas, pues tenemos esa dificultad de tener un control centralizado a nivel de la corporación, a nivel de la entidad, a nivel de la institución en sí, de todo lo que está pasando con todos sus empleados, ¿no? Y no solamente tener un control en cada sede de lo que está pasando con los empleados de cada sede, sino a nivel global que la empresa realmente pues tenga un control total y absoluto sobre los procesos legales laborales que tiene abiertos, ¿no? Otro de los problemas que no aparece aquí y que es muy importante de mencionar es que hoy por hoy, digamos que seguir toda la documentación y tener bien ubicada toda la documentación que se genera y que se recolecta durante todo el ciclo de vida de un expediente legal laboral es muy complicado, ¿no? Porque son muchos documentos, son muchas fases por las que atraviesa el documento, son muchas personas implicadas. Entonces, digamos, este seguimiento del ciclo de vida completo, pues se ve muy limitado, ¿no? Se ve muy limitado y se somete a unos factores ambientales que son, que podrían ser nefastos. Por ejemplo, al tener
los documentos en físico, pues los sometemos a que sean susceptibles de pérdida, a que se deterioren, a que se traspapelen, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Aquí hay una pregunta muy importante que yo creo que os haréis muchos de los usuarios que estáis en estos momentos asistiendo a este webinar, y ¿es Atento realmente un sistema capaz de adaptarse a problemáticas específicas, ¿no? Como la mía, o problemáticas específicas como la de los expedientes legales laborales o otro tipo de documentos de gestión inmobiliaria de activos, o no sé, o de gestión de cursos de pilotos, como tenemos otros casos. En fin, una serie de problemáticas pues que están ligadas más a nuestro negocio que en sí a, digamos, una genericidad, ¿no? Hay que preguntarse esto, y muchos de vosotros os haréis esa pregunta porque seguro que habéis probado nuestra demo, que se encuentra disponible desde la web desde este botón, y habréis ido a, digamos, Atento, como es, digamos, con sus características bases, ¿no? Y es lo que estáis viendo en este momento, y diréis, bueno, sí, yo aquí puedo crear millones de tipos de documentos, de acuerdo, puedo crear imágenes, notas, audio, vídeo, puedo importar una carpeta de correo electrónico, un libro de imágenes, puedo crear un foro, en fin, puedo hacer millones de cosas, pero yo lo que necesito es gestionar mis expedientes laborales legales, ¿vale? ¿Puede hacer Atento eso? Bueno, pues hoy vamos a ver un ejemplo claro de cómo Atento puede adaptarse para cubrir este tipo de problemáticas específicas. Voy a cerrar la demo nuestra y vamos a hacer la demostración de hoy en otro ambiente diferente. ¿De acuerdo? Vale. Para que el sistema de gestión documental Atento se adapte para cubrir una problemática como la que os vamos a enseñar hoy, pues se han tenido que hacer, digamos, una serie de configuraciones, ¿no? Se han creado tipos documentales, por ejemplo, expedientes, se han creado tipos como, por ejemplo, letrados, o tipos como, por ejemplo, juzgados, ¿de acuerdo? Hemos creado vistas para que con solo abrir un expediente rápidamente y a simple vista se pueda ver en qué fase o por qué fase ha atravesado ese expediente, ¿no? Y como veremos al final de la demo, también se han creado búsquedas que nos permiten explotar rápidamente, digamos, el contenido de todos esos expedientes y saber, por ejemplo, cuántos expedientes están en fase de conciliación en el momento, ¿no? O sea, de una forma rápida podemos filtrar resultados o podemos decir en el juzgado número 2 de Málaga cuántos procesos abiertos tenemos, ¿no? O podemos decir el letrado Paquito Pérez cuántos casos nos está llevando, ¿no? Entonces, todas estas formas de explotar la información vamos a verla al final del webinar, ¿de acuerdo? Ahora vamos a empezar ya, digamos, lo que es la demo en sí con la herramienta, ¿vale? Lo primero que quiero que notéis es la forma en la que se ha estructurado la información en el sistema, ¿no? Se ha creado un espacio para la documentación general y se ha creado un espacio específico para la gestión de documentación legal laboral. Entonces vamos a ver esto en el sistema de gestión documental. Lo tenemos aquí, tenemos workspaces, son los lugares en los que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Aquí donde se realiza todo el trabajo colaborativo entre usuarios, donde guardamos toda la documentación corporativa, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el espacio de documentación general, que aquí en documentación general podemos ver, por ejemplo, administración central, comercial, financiero, marketing, en general, digamos, una estructura que se podría adaptar a cualquier empresa en general, ¿no?
Y luego, por otro lado, tenemos un espacio de trabajo que hemos denominado expedientes legales y que es en el que vamos a hacer todo lo que es la gestión de esos expedientes legales laborales, ¿no? Antes de empezar, antes de entrar en materia, me gustaría dejar claro que yo no soy abogada ni tengo conocimientos de leyes, ¿de acuerdo? Lo que estamos viendo aquí es básicamente la representación de un caso de un cliente concreto nuestro que nos ha pedido esta, digamos, esta estructura y esta forma de trabajar, porque es la manera en que ellos les ayuda a gestionar de la mejor forma sus expedientes legales laborales, ¿vale? Entonces, bueno, continuando con lo que les estaba comentando, en el espacio de documentación general, pues bueno, vamos a poder crear de todo tipo de documentos, ¿no? Vídeos, imágenes, PDF, documentos de oficina, informes, etcétera, etcétera. Pero en el espacio que hemos creado para documentación laboral, lo único que vamos a poder crear son, perdón, un segundo. Lo único que vamos a poder crear aquí van a ser expedientes de procedimientos contenciosos, ¿de acuerdo? O en su defecto archivos normales. Pero digamos el caso más frecuente va a ser la creación de un expediente de procedimiento contencioso. Estos expedientes pues son documentos que tienen digamos unas características particulares. La primera es que contienen otro tipo de documentos, ¿vale? Son, digamos, un tipo de documento contenedor. En segundo lugar, están relacionados con un letrado, ¿de acuerdo? Con un abogado. Los letrados los creamos también desde aquí, desde el propio sistema. Podemos decir, por ejemplo, vamos a crear la letrada Paula Gómez Gómez. ¿De acuerdo? Entonces, esta letrada la vamos a tener disponible ahora para, digamos, toda esa gestión de expedientes que nosotros hagamos. Igual es el caso de los juzgados, ¿de acuerdo? Entonces, nuestros expedientes de procedimiento pues van a estar relacionados con letrados y juzgados. Y otra cosa importante sobre los expedientes es que estos expedientes contienen otros elementos que se llaman fases, ¿vale? ¿Y qué son esas fases? Bueno, pues son, digamos, otros elementos contenedores dentro de los que vamos a guardar documentos y que están relacionados con la fase del procedimiento en el que se encuentra un expediente. Por ejemplo, fase administrativa, acta de infracción o liquidación, conciliación previa, fase judicial, juzgado. Por aquí a ver qué más tenemos. Bueno, tenemos más o menos aquí los mismos, pero ahora vamos a ver que hay muchas más fases, ¿de acuerdo? Entonces, vale, habiendo explicado, digamos, esta relación que tiene el expediente de procedimiento contencioso con letrados, fases y juzgados, vamos a entrar en un ejemplo concreto para que lo veáis en funcionamiento. Bueno, vamos a hacer, el ejemplo que vamos a tomar a continuación es, por ejemplo, una empleada de una empresa que se llama, vamos a suponer que nosotros somos una empresa que llevamos expedientes legales laborales para otras empresas, ¿vale? También podemos suponer que somos el departamento legal de una empresa, ¿de acuerdo? O de recursos humanos. Entonces, tenemos una empleada que se llama Dolores Flores en esta empresa comercializadora X y Z y resulta que por condiciones de la producción o lo que sea, se le ha dicho, ella ha estado trabajando de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y por condiciones de la producción la empresa le ha dicho que a partir del día que viene, del día siguiente, a la notificación, pues tiene que empezar a trabajar desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana. ¿De acuerdo? Entonces, esta empleada pues ha demandado a la comercializadora IXZ, exponiendo pues que esto es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo
y que ella quiere que se le devuelvan sus condiciones de trabajo anteriores o que se le haga un despido improcedente, ¿no? Y que se le pague pues una determinada indemnización. Entonces, ahora bien, vamos a entrar ya, digamos, en materia de lo que haría, digamos, nuestro personal, ¿no? Ya sea nuestro departamento que se encargue de gestionar estos expedientes legales o ya sean nuestros abogados en el caso de que, por ejemplo, seamos un bufete que se encarga de llevar estos casos a nuestros clientes, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es a crear un nuevo expediente. Los expedientes en el sistema aquí se han configurado para que de forma automática se nombren con el año en el que estamos y un número consecutivo. Entonces, esto no vamos a tener nosotros que decirle la numeración al sistema, sino que la va a asignar automáticamente, ¿no? Vamos a decirle pues que el estado de este proceso, de este procedimiento pues es que está abierto y le vamos a decir que la señora Flores Dolores nos ha demandado, ¿no? Ha demandado a la empresa XY, que va a ser empresa 1, y digamos que la persona que representa a esta empresa, su administrador es Díaz Roberto. ¿De acuerdo? Vamos a decirle que todo esto está pasando en la provincia de Málaga, ¿vale? Y que más o menos nosotros calculamos que el importe del pleito pues va a ascender a los 80.000 euros. ¿De acuerdo? Este campo de valor final es para que nosotros al final del pleito podamos asignar aquí el valor que efectivamente, o sea, lo que nos ha costado efectivamente y podamos luego hacer comparaciones de datos, ¿no? Vamos a decirle al sistema cuál ha sido el motivo de este pleito, ¿no? En el que la empresa comercializadora X y Z se ve envuelta. Vamos a decir que ha sido una extinción del contrato a instancia del trabajador por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ¿de acuerdo? Y vamos a decirle al sistema que nos asigne a un abogado, que va a ser el abogado Alejandro Gómez. Recordar que estos abogados nosotros los hemos creado aquí en el apartado letrados, ¿de acuerdo? Al igual que los juzgados, pero bueno, todavía no tenemos un juzgado. Entonces creamos este expediente. Ya aquí al crearlo, vamos a ver los documentos que hay. Ahora mismo no hemos puesto ningún documento, podríamos añadir un documento, ¿de acuerdo? Todavía no lo vamos a hacer. Lo que sí vamos a ver es, digamos, todos esos metadatos que hemos rellenado, los vamos a ver aquí rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces, este expediente va a comenzar a pasar por unas fases, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es, digamos, en nuestro departamento, por procedimiento, es imprescindible que se apruebe el letrado que le hemos asignado a ese caso. Entonces, digamos, una persona encargada de aprobar ese letrado, un usuario encargado, va a aprobar ese letrado para que lleve ese caso, ¿no? Entonces, a continuación, vamos a ir a otro navegador en el que estoy con otro usuario. Este usuario se llama usuario legal. Nótese que aquí en este navegador en Mozilla estoy como usuario administrador y que me voy aquí a Chrome y estoy como usuario legal, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a expedientes legales. Bueno, voy a volver a loguearme. Vale, entonces el expediente con el que estábamos trabajando pues tiene que ser el último que está en el sistema, que es el que acabamos de crear, que es el 2009. ¿De acuerdo? Entonces, como yo tengo permisos para aprobar
para aprobar el letrado, a mí me sale un botón aquí que se llama aprobar letrado. Si nos vamos aquí atrás, ese botón no sale, ¿de acuerdo? Si nos vamos aquí con el usuario administrador, no sale porque el usuario administrador no hace parte del grupo de usuarios que tienen poder, que tienen permiso para aprobar un letrado en un determinado caso, ¿vale? Entonces, ese usuario legal, pues, aprueba el letrado, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya este metadato ha cambiado y ya nos dice que tenemos un letrado aprobado, ¿de acuerdo? Podemos ir aquí para ver más detalles sobre este abogado. Lo que pasa es que no tiene, no hemos rellenado nada. Entonces, volvemos con nuestro perfil de usuario administrador y vamos a comenzar a hacer que digamos que este expediente vaya avanzando por las diferentes fases por las que tiene que avanzar, ¿no? Yo voy a ir creando fases en el expediente. Espero que los abogados que hay ahora presentes en el webinar me disculpen si incluyo alguna fase antes o después de lo que debiera hacer, ¿vale? Porque no, como digo, no soy experta en el tema legal y por otro lado el sistema por petición expresa del cliente no ha hecho que ese ciclo de vida, digamos, tenga un determinado orden y eso ha quedado entonces abierto, ¿no? Entonces, bueno, veamos, como podemos observar aquí en fases del expediente no tenemos ninguna fase ahora, pero vamos a comenzar a crear. Entonces, la primera fase que vamos a crear pues va a ser una fase administrativa de conciliación previa, ¿vale? Entonces, esta persona, Dolores Flores, la empleada, nos ha demandado el 1 de octubre, ¿vale? Y nosotros hemos dicho que el letrado va a ser Alejandro Gómez Urrutia. Podemos colocar aquí la demanda ha sido por cambiarle del turno de mañana al turno de noche, ¿de acuerdo? Entonces, creamos esta nueva fase, ¿de acuerdo? Dentro de esta fase administrativa podemos también añadir documentos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, vamos a subir lo que es la demanda de esta usuaria, ¿vale? Que os la muestro un poquito para que veáis, ¿no? El juzgado de lo social número 2 de Málaga, bla, bla, bla. Entonces, vamos a subir esta demanda. Por la que se impugna la modificación sustancial de las condiciones del trabajo. Vale, pues creamos esto y esta fase que nosotros tenemos, de acuerdo, del documento, del expediente, que la fase actual pues ya tiene este documento adjunto, ¿de acuerdo? Podemos ir modificando, añadiendo comentarios, ¿vale? O poniendo fecha al acta si se levanta un acta, etcétera. ¿Vale? Entonces ya tenemos esta primera fase, pero digamos que todo ese proceso del expediente ha seguido su curso, ¿no? Aquí podemos ver que ahora ya en la fase del expediente nos aparece la fase administrativa de conciliación previa y nos aparece también el letrado. Ahora vamos a seguir. Vamos a ir, digamos, a una fase a una fase judicial, ¿vale? En la que vamos a ir a un juzgado, ¿no? Entonces ya nos han asignado una fecha de vista oral que va a ser el 27 de octubre.
Y la citación pues la hemos recibido la semana pasada. ¿De acuerdo? Todavía no tenemos un resultado de la sentencia, pero lo que sí tenemos aquí es que ya sabemos que nos van a ver en el juzgado número 2. En el juzgado de lo social número 2 de Málaga, ¿de acuerdo? A las 12 horas. ¿De acuerdo? Entonces, creamos esto. ¿Vale? Aquí podemos, en esta, si nos vamos al expediente, vemos que las fases del expediente, pues ya me aparecen dos fases, ¿no? La primera era la de conciliación previa, ahora nos aparece la fase de juzgado, ¿vale? Seguimos con este expediente, digamos, en este estado abierto, ¿de acuerdo? Y nos dice la fase actual del expediente. Así, a golpe rápido de vista, nosotros sabemos que este expediente está ahora mismo en un juzgado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pensar que, bueno, ya ha pasado la fase de la vista oral, ya ha habido un veredicto, una sentencia, ¿no? Entonces, vamos a modificar esto, ¿vale? Y vamos a decir... un segundo que estoy modificando donde no es. Estoy modificando aquí el expediente, pero lo que tengo que modificar es la fase judicial. Entonces le digo aquí modificar y ya tenemos un resultado de la sentencia, ¿vale? Que ha sido, que puede ser en este caso, por ejemplo, que nos dicen que el despido es improcedente, ¿de acuerdo? Entonces nos toca pagar una indemnización a esta trabajadora Dolores Flores. ¿De acuerdo? Entonces, a continuación, pues, lo que decide hacer la comercializadora X y Z es presentar un recurso de alzada, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a crear una nueva fase del documento que va a ser, vamos a escoger aquí, fase administrativa, expediente de infracción, liquidación, ¿vale? Vamos a añadir una subfase, ¿de acuerdo? Porque estas fases pueden tener, digamos, unas subfases por las que pasan y vamos a decir que aquí vamos a interponer un recurso de alzada o que lo hemos interpuesto y que lo hemos interpuesto hoy 21, ¿de acuerdo? La fecha de resolución de alegaciones, pues digamos que teníamos hasta el 24 y que hoy mismo se ha recibido el acta, seguimos con el mismo letrado que tenemos asignado y no colocamos nada más, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos pues sencillamente cómo, bueno, aquí podemos también, por ejemplo, en este caso, en la fase judicial, podemos nosotros también añadir podemos añadir la sentencia, por ejemplo, el documento de la sentencia, entonces le vamos a dar modificar, bueno, vamos a ir a contenido, ¿vale? Un segundo. Vale, aquí en el expediente podemos añadir, por ejemplo, la sentencia, ¿vale? Vamos a decirle que es un archivo y vamos a examinar y vamos a subir sentencia de nulidad del despido, ¿vale? Y creamos este documento que va a estar disponible ya, digamos, para dentro del expediente, ¿no? Aquí vemos que tenemos esta sentencia de nulidad, ¿no? Luego seguimos teniendo pues todas las fases que hemos ido creando, ¿de acuerdo? Una vez digamos que vamos creando y creando y creando expedientes en el sistema y vamos teniendo un montón de información, bueno, pues ahora lo que requerimos realmente es poder explotar esa información, ¿no? Entonces, ¿cómo la explotamos? Bueno, pues nosotros aquí tenemos una pestañita que es una lupita y que es donde podemos hacer nuestras búsquedas por facetas. Estas búsquedas por facetas hemos hecho, digamos, hemos configurado el sistema
para que nos dé, digamos, una búsqueda determinada, nos entregue unos resultados determinados que son relevantes para nuestro cliente, ¿no? Como, por ejemplo, lo que os contaba hace un rato de cuántos expedientes hay abiertos, cuántos expedientes abiertos está llevando el abogado X, cuántos expedientes están en fase juzgado, etcétera, ¿no? Entonces, he seleccionado aquí búsqueda PCA y como veis se me han creado unos campos nuevos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí le puedo decir que me busque los procesos que lleva el letrado Alejandro Gómez, que ha sido el letrado que asignamos al expediente que hemos abierto en esta demo, ¿vale? Entonces aquí ya seleccionamos el letrado, le decimos que el estado tiene que ser los abiertos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, le podemos decir al sistema, por favor, muéstrame los expedientes abiertos que está llevando el letrado Alejandro Gómez Urrutia. Entonces le decimos ir y nos tienen que mostrar ese expediente de 2009, ¿de acuerdo? Entonces le decimos ir y nos muestra este expediente de 2009 y aparte este abogado tiene también creado un expediente de despido objetivo, de acuerdo, por causas económicas, técnicas, productivas y organizativas, de acuerdo, que es el expediente del 2008. Podemos seguir explotando esta información diciéndole, por ejemplo, muéstrame los expedientes abiertos que tengamos por, vamos a ver, modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Le decimos ir y nos muestra, ¿vale? Nos muestra este 2009 que hemos creado, ¿de acuerdo? Y nos muestra algunos más que tenemos. Si nosotros queremos seguir filtrando, podemos decirle al sistema, por ejemplo, que el letrado que nos diga en cuáles casos el letrado está aprobado. En el caso de modificación sustancial de permiso de trabajo, ¿no? Y aquí podemos incluso seleccionar cuál de estos casos, o sea, cuál ha sido, digamos, la modificación sustancial del trabajo que se ha llevado a cabo, ¿no? Si ha sido la jornada de trabajo, si ha sido la hora y distribución del tiempo de trabajo, el sistema de remuneración, etcétera. ¿De acuerdo? Podemos también filtrar quién es el usuario de nuestro departamento legal o de nuestro bufete que está encargado, ¿no? Nosotros aquí, por ejemplo, solamente tenemos creados 2 usuarios en el sistema junto con el administrador, que serían el usuario y usuario legal. Pero digamos que aquí podríamos buscar a cualquier usuario dado de alta en el sistema, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos buscar también, por ejemplo, los expedientes abiertos que estén en el juzgado 1, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos uno del expediente 2004 que está abierto y que es un expediente de impugnación del convenio colectivo, ¿de acuerdo? Entonces, también podemos hacer filtros, por ejemplo, por el importe total del pleito o por el valor final del pleito. Eso era lo que os decía cuando creábamos al principio el expediente, que podíamos decir mediante un metadato cuánto esperábamos que nos costara el pleito y al final podíamos poner un valor efectivo de cuánto nos había costado el pleito, ¿no? Entonces esos metadatos pues podemos utilizarlos para encontrar, digamos, esos expedientes que estamos buscando, ¿no? Podríamos decirle al sistema, bueno, muéstrame aquellos expedientes en los que el valor del pleito, el valor final del pleito supere los 100.000 euros, ¿no? Y luego podemos hacer, pues, ya digamos, búsquedas por lo que son, digamos, unos metadatos típicos del expediente, como por ejemplo el demandante o el demandado, o incluso que contenga alguna palabra que contenga el expediente, ¿de acuerdo?
Esto era básicamente lo que os quería mostrar en este webinar de gestión de expedientes legales laborales. Vamos a pasar a continuación a la fase de preguntas, ¿de acuerdo? Voy a abrir el micrófono, veo que tengo varias manitos levantadas. Voy a empezar por aquellos usuarios que han levantado la mano. Aquellos que no hayan levantado la mano y que tengan preguntas, pero que no tengan micrófono, pueden realizarlas a través del chat. Yo las voy a leer y las voy a contestar al aire, pero vamos a empezar por aquellos que hayan levantado la mano. Voy a empezar por Diego Hidalgo. Diego, te abrimos el micrófono, Diego. Hola. Diego, ¿me escuchas? Diego. Diego, si no quieres realizar tu pregunta mediante el micrófono, la puedes realizar mediante el chat, ¿de acuerdo? Voy a cerrarte el micrófono. Vale, tenemos mano levantada. Teníamos una mano levantada de Raquel, ya no la veo. Vale, vamos entonces al chat a responder las preguntas en el chat. Diego Hidalgo dice, ¿qué diferencias hay entre atento y al fresco? Bueno, hay bastante diferencia, pero yo creo que la diferencia más significativa es que atento incorpora una parte de captura de documentos que no incorpora al fresco, ¿vale? Por ejemplo, en al fresco, si se quiere tener una captura automática de documentos, y cuando hablo de captura automática de documentos y hablo, por ejemplo, de clasificación automática de documentos y extracción automática de datos, pues eso, si lo quieres tener con Alfresco, pues tienes que adquirir una licencia de otro software externo, ¿vale? Por ejemplo, Kofax o Captiva o Fsoft o algún otro tipo de software de captura, porque Alfresco no está dentro de su core la captura. ¿De acuerdo? Yo diría que esa es la parte más fuerte, digamos, la fortaleza en particular de Atento frente al Fresco. ¿De acuerdo? Nada, no tengo más preguntas de momento. ¿De acuerdo? Si no se os ocurre alguna pregunta, voy a dar. Bueno, Diego me vuelve a hacer otra pregunta. Dice, ¿cómo podría integrarme con otras aplicaciones? Tenemos dos mecanismos, ¿vale? El primero es Atento, tanto en su funcionalidad de captura como en su funcionalidad de gestión documental, trabaja con el estándar CEMIS, ¿vale? El estándar CEMIS es una especie de protocolo de comunicación al que se adherieron los principales fabricantes de gestión documental para hacer posible precisamente pues compartir información o mover documentos, obtener datos desde y hacia aplicaciones de gestión documental. Entonces, digamos, el primer mecanismo que tendríamos sería el del estándar CEMIS. Y en segundo lugar, tenemos la posibilidad de utilizar web services. ¿Vale? Miguel Villacota nos dice, ¿se puede integrar con mi celular? Miguel, no se trata de integrar. Mira, por ejemplo, si tú, supongo que tienes un teléfono inteligente, un smartphone, perdón, pues dependiendo de qué tipo de dispositivo tengas. Pero, por ejemplo, si tienes un Android, pues te vas al marketplace de Google y puedes buscar una aplicación que sea un CEMIS browser, ¿vale? Y cualquiera de estas aplicaciones CEMIS browser te va a permitir navegar por los documentos en el gestor documental, ¿de acuerdo? Aquí lo único que tendrías que poner sería, digamos, la URL CEMIS del repositorio, que
a la que tendrías acceso siendo cliente Atento o teniendo Atento en tus propios servidores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y por un lado, Atento al ser una aplicación web, realmente se puede acceder desde cualquier dispositivo que tenga una conexión web, únicamente digitando, digamos, lo que es, o entrando lo que es la URL del sistema, ¿no? ¿Por qué se necesitan? O sea, en teoría, a priori no se necesita ninguna aplicación, ningún cliente instalado, ¿vale? Lo que pasa es que estos clientes están optimizados para la navegación, ¿vale? La navegación en el gestor documental, digamos, con esta interfaz web, pues muchas veces se hace complicada, ¿no? Porque no está optimizada para ello, está optimizada para dispositivos un poquito más grandes, ¿no? Entonces, navegar entre todos estos documentos, pues se puede hacer complicado desde un simple navegador en un servidor. Esa es la razón por la que existen clientes que son navegadores semis, ¿de acuerdo? Son navegadores que utilizan el protocolo semis para poder navegar entre los contenidos de un gestor documental que implemente este sistema, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta es simplemente, o sea, tendrías que descargarte un cliente semis, ya sea si tienes un móvil Android o si tienes un móvil, un iPhone, por ejemplo, ¿de acuerdo? Hay muchos clientes gratuitos, ¿de acuerdo? Con los que podrías utilizar. Vale, seguimos con más preguntas. Edgar nos dice, ¿este proceso le permite al cliente poder acceder también a sus expedientes? Esto ya habría que ver cómo lo quiere manejar, digamos, la persona que adquiere Atento, ¿no? O sea, si él quiere compartir esta información con el cliente, pues puede crear usuarios para sus clientes y decirle, organizar, por ejemplo, una carpetita aquí para cada uno de los clientes y decir, bueno, pues este cliente solo tiene acceso a los expedientes creados dentro de esta carpeta que es cliente X, ¿de acuerdo? Entonces, sí, podemos darle usuario, podemos asignarle un usuario a nuestro cliente y mediante el sistema de permisos de Atento, pues podemos hacer que el cliente solamente vea los expedientes que tienen que ver con su caso particular. ¿De acuerdo? ¿Podría subir documentos con WebDAV? Sí, podría subir documentos con WebDAV. Aparte, el sistema de gestión documental tiene otra cosa, otro sistema más moderno y yo creo que mucho más usable para los usuarios, que es el plugin de sincronización. Voy a abrir nuestro ambiente de demo online, ¿vale? Me voy a situar en un dominio y os voy a mostrar, por ejemplo, que yo puedo, por ejemplo, aquí en administración, yo puedo sincronizar esta carpeta con una carpeta local que yo tenga en mi equipo, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es mostrarles esta carpeta que yo tengo aquí, ¿vale? El Drive es donde están los documentos que yo tengo sincronizados con el gestor documental. Ahora mismo solo me aparece la carpeta ventas, pero en cuanto yo marque este botoncito que tengo aquí de sincronización, también me va a sincronizar esta carpeta administración, ¿de acuerdo? Entonces le doy, ¿vale? Y me voy a mi carpeta y voy a, ya no ha hecho falta refrescar, ya me acaba de aparecer la carpeta administración. Dentro de la carpeta administración está proveedores, facturas, y dentro de facturas pues tengo otra millones de otra estructura, ¿no? Entonces, ¿qué me permite esto? Bueno, pues me permite, por ejemplo, no tener que acceder a la interfaz web del sistema y poder, por ejemplo, aquí a ver yo en donde tengo facturas en mi equipo local, a ver, facturas de webinar, por ejemplo, aquí.
¿vale? Pues yo tengo en mi carpeta sincronizada, pues yo me puedo ir a administración, me puedo ir a proveedores, a facturas y puedo decirle, por ejemplo, Vodafone, pues voy a meter todas estas facturas a la carpeta Vodafone. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ya se ve que había metido algunas, ¿de acuerdo? Entonces, estos documentos que he subido, que he arrastrado y soltado de una carpeta a otra en mi equipo local, se van a sincronizar aquí, ¿de acuerdo? Ya podemos ver que están todas las facturas que yo he arrastrado y soltado. Bueno, esto que me permite pues, trabajar muchísimo más rápido, ¿no? Y que si tengo problemas de conexión en algún momento, pues no sea un problema, porque yo arrastro, yo trabajo en mi carpeta local que está sincronizada y cuando las condiciones de conexión se normalicen, pues se va a sincronizar lo que yo tengo en esa carpeta con lo que está arriba en el gestor documental. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, pues ganamos rapidez y ganamos rapidez a la hora de descargar y a la hora de subir, ¿no? Porque también puede darse el caso de, por ejemplo, un documento en el que necesitamos trabajar, ¿no? Por ejemplo, un documento tipo Word, ¿vale? Yo tengo aquí este documento, por ejemplo, ¿vale? Si yo no tuviera esta carpeta si yo no tuviera esto aquí sincronizado, ¿vale? Me tocaría descargarme y si no tuviera, porque también hay otra opción de integración con clientes para Office, ¿vale? Pero si no tuviera eso, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues tendría que venir aquí y descargarme ese documento y editarlo. En cambio, al tenerlo aquí, ¿de acuerdo? Sincronizado con el gestor documental, pues lo único que tengo que hacer es abrir, trabajar en el documento, guardar el documento y el documento se me va a actualizar y se me va a sincronizar con mi versión, con la versión que tengo arriba en el gestor documental. ¿De acuerdo? Veo una manito levantada. Otra vez es de Diego. No sé, Diego, si ya tiene el micrófono. Miguel, tú me das un cliente me das una referencia de teléfono. Ya te digo, si ese Motorola tiene un sistema operativo Android, puedes irte al Google Play, al Marketplace de Google, y desde ahí puedes descargarte un cliente semi gratuito que te va a permitir navegar por los contenidos del gestor documental. ¿Vale? Dice, ¿el SDK de Android soporta nativamente CMIS o hay que usar una API adicional? No, o sea, esos clientes son específicos de CMIS. ¿De acuerdo? Lo único que nos va a pedir ese cliente de navegación, esa aplicación, lo único que nos va a pedir es una URL. ¿Vale? Una URL y mis credenciales de acceso. No sé si esa era la pregunta que estaba haciendo Juan. Diego pregunta, ¿manejan algún tipo de workflow para poder manejar procesos documentales? Sí. Vale, voy a mostrarlo aquí rápidamente. Por defecto, el sistema trae dos tipos de flujos documentales, el flujo de revisión en paralelo y el flujo de aprobación en serie. ¿De acuerdo? El flujo de revisión en paralelo es cuando queremos tener varios revisores y nos da igual el orden en el que estos revisen el documento. O sea, si lo aprueban todos al mismo tiempo o si lo aprueba uno primero que el otro, nos da exactamente igual. En cambio, el flujo de aprobación en serie es cuando tiene que haber un orden determinado para la aprobación. ¿Vale? Vamos a iniciar este flujo de trabajo aquí. ¿Vale? Y vamos a decirle, vamos a iniciarlo como os digo y vamos a decirle que aquí el usuario test va a participar en este flujo de revisión. ¿Vale? Este flujo de revisión va a ser una validación. Vamos a poner este comentario de, por favor, valida este documento. ¿De acuerdo? Entonces, aquí empezamos este flujo de trabajo. Aquí estamos con usuario administrador. ¿De acuerdo? Voy a entrar a la demo con el usuario test.
salgo, ay, un segundo. Vale, voy a entrar como el usuario test 1. Vale, y lo primero que hay que notar aquí es que en este bloque, mis tareas, de acuerdo, me aparece un documento que se ha creado hoy el 20, eso, el sistema parece que tiene la, no, tiene la fecha correcta, sí, se ha iniciado el flujo de trabajo el día 21 de octubre a las 18:04, la hora sí que la tiene un poquito regular, y se va a, digamos que ese flujo de trabajo va a vencer el día 26 de octubre. Entonces, yo desde este usuario test, desde su dashboard en el gadget de mis tareas, puede acceder rápidamente a los documentos que tiene que validar. Entonces, nos vamos a teléfono junio, que es el documento que tiene que validar. Dale, vemos que aquí tenemos el comentario que nos ha hecho el usuario administrador y nos dice el sistema que tenemos que aceptar o rechazar el documento. En este caso vamos a validar el documento y el estado del documento pasa a estado aprobado. Y aquí podemos ver la gente que ha trabajado en este documento, podemos ver al usuario administrador y al usuario test. Vuelvo al sistema en otro navegador como usuario administrador. Nótese, por ejemplo, que aquí se ha abierto una pestaña flujo de trabajo desde el que puedo hacer el seguimiento al flujo de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, ha desaparecido la pestaña flujo de trabajo porque ya el documento ha sido aprobado. Pero podemos ver, por ejemplo, en el historial todo esto que ha pasado con el documento, ¿no? Podemos ver que a las 18:05, el día 21 de octubre, el workflow se terminó, ¿no? Se completó, que el documento fue, que la revisión del documento fue completada de manera satisfactoria, ¿de acuerdo? Entonces, por defecto, digamos que el sistema incorpora esos dos flujos de trabajo, pero si el cliente así lo requiere, pues podemos, digamos, hacer alguna parametrización de esos flujos de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Una vez cerrado, finiquitado el expediente, ¿se puede bloquear el acceso al cliente? Sí, podrías desactivar el usuario en el sistema. ¿De acuerdo? Otra pregunta de Edgar. ¿La sincronización es mejor tenerlo dentro del servidor principal o en una computadora independiente? Edgar, dentro del servidor principal realmente no la vas a tener. Aquí la idea con el plugin de sincronización es que cada usuario que va a trabajar con documentos en el sistema desde su propio equipo personal pueda sincronizar los documentos que tiene en el servidor, ¿vale? Y cuando digo en el servidor es en Atento dentro del servidor, ¿de acuerdo? ¿Qué APIs de CMS para Java existen? No lo sé, ¿de acuerdo? Voy a preguntar al equipo técnico o Juan y trato de contestarte a esta pregunta por correo electrónico, ¿de acuerdo? Una última pregunta de Juan, que nos dice que cómo implementaríamos un flujo de proceso de negocios con una herramienta BPM como Bonita. Bueno, habría que hacer un desarrollo, ¿vale? Pero es posible integrar Atento con potencialmente cualquier herramienta JVPM, ¿de acuerdo? Bueno, parece que ya no tenemos más preguntas. Al final se ha animado la cosa. Muchas gracias por todas las preguntas que habéis hecho. Os agradezco la presencia en el webinar. Si Dios quiere, la semana que viene vamos a tener un webinar más en el que se va a ver no solo la parte de gestión documental, sino también la parte de captura. Así que os invito a registraros. Podéis ver todos los webinars que hay disponibles desde el blog de Atento, ¿vale? Si os vais, por ejemplo, al mes de octubre, hay un post que pone
calendario de webinars octubre 2014. Y desde aquí mismo podéis acceder al formulario de registro del webinar, ¿de acuerdo? El próximo es el 28 de octubre y vamos a presentar el Smart Engine y la parte de gestión documental pura para hablar un poco de cómo con Atento es posible cumplir todo ese ciclo de vida del documento, ¿de acuerdo? Nada. Os doy las gracias nuevamente por venir. Espero que os haya resultado de utilidad el webinar. Si tenéis cualquier pregunta, podéis escribirla a sales@atento, ¿vale? Aquí también está en pantalla nuestros números telefónicos, ¿de acuerdo? Repito el correo. Voy a escribirlo para que todos lo puedan ver. sales@atento.com. De acuerdo, cualquier duda o cuestión podéis escribirla allí, os contestaremos en menos de 24 horas. Nada, nuevamente muchas gracias a todos por venir y nos vemos en en un nuevo webinar de Atento. Que tengáis buen resto de semana. Hasta luego y gracias de nuevo.